La costa gallega fue el punto de entrada del tabaco de contrabando durante los años 80, pero poco a poco, en los 90, el tabaco de Estados Unidos fue sustituido por otra mercancía que llegaba desde Colombia. Las Rías Baixas se convirtieron en el coladero de la cocaína en Europa. Estamos en una mejillonera en medio de la Ría de Arosa, donde hay 2.200 muy parecidas a esta. Está claro que se habían utilizado muchas veces cuando no eran capaces de llevar la mercancía a tierra. Había veces que no había manera de poder sacarlo a tierra porque estaba la policía, por lo que sea. Entonces se guardaba aquí, se le echaban cuerdas o otra cosa por encima para que no se pudiese ver y se seguía camino. Te cuentas, si salía una lancha de Vilagarcía, ellos sabían cuándo salía. Si se quedaba parada, sabían dónde se quedaba parada, porque eran muchas las personas que estaban metidas en el ajo. Entonces, si tienes tantos ojos que ves toda la ría, al final sabes dónde están siempre, ¿no? Los que mandaban cada vez tenían mejores coches, mejores casas. El espacio político era algo que ellos siempre intentaron controlar. Si los que movían el tema cada vez movían más dinero, era porque se habían cambiado, ¿no? Habían pasado del contrabando de tabaco a la droga, está claro. España bebe, España se droga. ¿A dónde va, señor, la juventud española? Enrique, toda una vida dedicada en la policía a luchar contra el narcotráfico. El año 90, la operación Nécora. ¿Cómo era la vida aquí? ¿Cómo era entre la gente de Cambados y en esta zona la presencia del narcotráfico? Se había dado un fuerte golpe al contrabando de tabaco en el año 83 y entonces hubo contrabandistas de tabaco que dejaron el contrabando de tabaco y no se dedicaron absolutamente a nada más. Y otros dieron el salto ya cualitativo al narcotráfico. Sí, y se movían, cuando ya se dedicaban al narcotráfico, ¿es como se nos ha contado, que se movían con tranquilidad? Sí, se movían con una determinada tranquilidad, efectivamente, porque tampoco había salido muy a la luz pública su actividad en el narcotráfico. ¿Cómo preocupó a las fuerzas y cuerpos de seguridad la entrada de las mafias colombianas aquí en Galicia? ¿Cómo se empezó a detectar y cómo se luchaba también contra eso? Porque venían de una tradición de muchos años también. Los contactos con los colombianos los tuvieron en las cárceles, aquí. Ajá. Cuando los colombianos se encontraron con que el mercado americano estaba saturado, dijeron, hay que abrir el mercado. ¿A dónde vamos? A Europa. ¿Por dónde entramos? Galicia. Por Galicia. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hay una infraestructura marítima intacta y además hablan nuestra lengua. Claro, entonces iban a un porcentaje, normalmente el porcentaje era del 70 al 30, el 70% para los colombianos y el 30% de la mercancía era para los gallegos que participaban en el transporte y en la descarga. Favoreció mucho no solo que estuvieran aquí instalados y que fueran de aquí algunos de los contrabandistas, sino el tipo de orografía, ¿no? El terreno. Ten en cuenta que Galicia tiene 1.000 y pico, 1.200, 1.300 kilómetros de costa, eso es tremendo. Y no solamente eso, sino las rías. Las rías son unos lugares con las bateas, unos lugares excepcionales para poder, ellos lo dominaban. Cuando hacían las rías con la palma de su mano y se movían entre las bateas, había infinidad de pilotos de planeadoras que eran auténticos fenómenos haciendo esto. La lucha contra ellos, pues inevitablemente echando la imaginación y medios. Al principio eran medios rudimentarios, auténticamente de los picapiedra casi. ¿Cómo eran esos pinchazos telefónicos? Tenías que bajar 2 veces la velocidad de la cinta y entonces ir contando los impulsos. Para 9. Descubrir a qué número estaban llamando. Y a pesar de eso, de las dificultades, digo, fueron cayendo. Y un día venimos a detener aquí a unos chicos aquí a Cambados. Nos dio con la puerta en la nariz y se salió corriendo en la planta baja. Iba corriendo soltando fajos de billetes. ¿Llevaba mucho peso encima o qué? Llegó, era para ver si parábamos de correr. Cogimos el dinero, lo contamos delante de él y tal, en la comisaría. Cuando dice, pero eso no os lo quedáis vosotros. Pues no.
tenía unas experiencias. Que igual algunos sí se lo habían Posiblemente. quedado, ¿no? Esa gente tan acostumbrada, digo, la que se dedicaba al narcotráfico a comprar voluntades, nunca intentó comprar a un policía como Enrique, que llevaba tantos años detrás de ellos. Nada, ninguna insinuación ni nada. Para nada, yo ninguno, nada, en absoluto. ¿Cómo te enteras de la operación Nécora ya en marcha, un poco antes? ¿Eres de los que conocías la información? No, la información nosotros no la conocimos. Fue una medida que yo creo que la encontré muy lógica, que no se nos dijese nada a la gente de las Pero fuerzas eso es que de no se seguridad. fiaban de que pudiera haber filtraciones. Pues es que podía haberlas. En todos los estamentos, incluso en los estamentos oficiales, tenían a gente que trabajaba para ellos. No podían fiarse. ¿Tuvo que llegar esa operación para que la gente de aquí supiera realmente ante lo que estábamos, que eran muchos millones relacionados con las drogas? Para que se desen cuenta de que aquí había una problemática de ese tipo.